Hola, muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, espero que estéis muy bien. Y hoy vamos a hablar de una de las consolas de nueva generación. Vamos a ver si ya por fin, en pleno 2023, vale la pena o todavía no comprar PlayStation 5. De lo primero que vamos a hablar es del diseño. El diseño de PlayStation 5, como ya sabéis, es un diseño futurista. Es un diseño muy arriesgado. Es un diseño de extremos. O te gusta bastante o no te gusta nada. Para una persona que sea conservadora, que tenga un comedor que sea todo bastante simétrico, bastante lineal, que no le guste que haya ningún objeto que destaque mucho por encima del resto, desde luego PlayStation 5 no le va a gustar, porque Sony ha hecho que su consola sea absolutamente destacable. La pongas donde la pongas, la vas a ver, ya sea por su tamaño y por su forma. Independientemente de su diseño y de sus formas, lo que nos interesa es que sea una consola de calidad, que nos ofrezca fiabilidad, seguridad y buen rendimiento. Y PlayStation 5, tras 2 años, prácticamente casi 3, he de decir que me ha funcionado bien, independientemente de que si la ponga en vertical, de que si la pongo en horizontal, me ha dado igual, nunca he tenido problemas de calentamiento, nunca me ha saltado ningún error, me ha tirado en ningún juego porque la consola se esté sobrecalentando, no he notado que los ventiladores estuvieran funcionando excesivamente fuerte, que es un sistema de seguridad para enfriar la consola. Todo lo contrario, PlayStation 5 es una consola relativamente silenciosa, sí tiene momentos que hace ruido, sobre todo cuando cargamos discos físicos. En mi caso recuerdo The Last of Us 2, que la verdad es que hacía bastante ruido, pero en general podemos decir que la consola ha dado un gran avance respecto a PlayStation 4. Es grande, transpira bastante bien y es bastante silenciosa. Obviamente no es la consola más silenciosa de la generación, y tampoco es la más pequeña ni la más compacta, pero os puedo asegurar que no tengáis en cuenta esto para elegir la consola porque funciona perfectamente. Una de las novedades que Sony nos traía a esta nueva generación era el mando DualSense. Una de las dudas que teníamos todos sobre este mando es que si iba a utilizar sus funciones. Ya sabéis que este mando dispone de vibración áptica, ¿vale?, para que notemos en un lado o en el otro del mando elementos diferentes dependiendo del juego, y también teníamos como una presión en los gatillos, que no recuerdo el nombre, creo que es algo así como presión adaptativa o algo así, que por ejemplo en juegos de conducción notábamos más o menos resistencia, en disparos de arco y demás, además de que trae un altavoz incorporado que algunos juegos también hacen uso de él. La gran duda que teníamos cuando salió la consola al mercado es que si los juegos iban a utilizar de una manera óptima el DualSense. Y he de decir que aunque no es algo que se utilice constantemente y que esté en absolutamente todos los juegos, sí se utiliza en muchos, sobre todo en los juegos de Sony. Yo lo he visto bastante bien explotado en Spider-Man, en Ratchet & Clank, en Gran Turismo 7, en Horizon Forbidden West, en God of War. Es una característica que se sigue utilizando. Juegos como por ejemplo el de los Hot Wheels lo utilizan de una manera bastante interesante, está muy bien. Y qué decir de juegos como Sackboy o como el Astrobot, el juego que te viene de inicio con la consola, que saca totalmente el rendimiento al mando. El mando DualSense desde luego es la gran novedad que aporta PlayStation 5. Ha hecho que esta generación el mando de PlayStation 5 sea mi favorito, superando al que lleva tantos años siendo mi favorito, que era el mando de Xbox. Esta generación, el mando estándar de PlayStation me parece el mejor. Es cierto que yo no he tenido problemas de drift, que yo no soy un jugador que esté 10 horas, 8 horas, 7 horas. Yo juego a ratito por la noche y eso puede hacer que yo no sufra de problemas que otra persona sí. En mi nivel de uso es mi mando favorito. Si a lo mejor le diera mucha caña, quizá el tema del drift me saldría antes que el de Xbox y entonces automáticamente seguiría siendo favorito un mando que tenga mejor calidad. Pero de momento el mando me ha funcionado perfectamente y creo que es un muy buen mando, que es una gran mejora, que es más grande para las manos occidentales. Ya sabéis que el mando de PlayStation 3, os lo puedo enseñar, era pequeñísimo, ¿no? Hacer la comparativa aquí de los mandos, este mando es para unas manos más pequeñitas y demás, y a mí este mando me parecía horroroso, os lo tengo que decir en serio. Yo aún sigo jugando a Gran Turismo 5 y algún juego en PlayStation 3 y es que me parece de juguete, es enano. Estas abrazaderas extremadamente cortas para mis manos, yo es que tengo unas buenas manos, entonces pues ya veis.
que es que tengo yo la mano más grande que el mando. Sin embargo, ahora sí, el mando de PlayStation 5 para mí ha mejorado muchísimo. Ya lo hizo el de PlayStation 4, pero creo que por fin el de PlayStation 5 está en el lugar que le toca estar. Ahora vamos a hablar de los juegos. Yo creo que es el verdadero motivo por el cual te debes o no comprar una PlayStation 5 en pleno 2023. PlayStation ha lanzado bastantes títulos de bastante peso en lo que lleva la generación. Tenemos juegos como God of War Ragnarok, que es probablemente el último gran lanzamiento, que yo terminé hace bien poco, ¿vale? Parece que esté precintado, pero es que yo le rompo el precinto y se lo vuelvo a poner dentro. Y es un juegazo. Me ha encantado, tiene una historia increíble y me parece uno de los mejores juegos que tiene PlayStation a lo largo de su historia. Me ha parecido un gran juego. Pero no solamente tenemos God of War Ragnarok, es que hemos tenido Gran Turismo 7, que también lo tengo por aquí, que aunque es un juego muy criticado, a mí me gusta muchísimo. Es un juego que le falta mogollón de cosas, podríamos hacer un vídeo hablando de él de una manera más específica. Es un juego que le falta contenido a raudales. Por poner un ejemplo, se llama Gran Turismo y no tiene el modo Gran Turismo que tanto ha caracterizado a la saga, pero aún así es muy divertido. Yo juego un montón, me encanta correr con los coches que te ofrece Gran Turismo, recaudar dinero e irme comprando otros coches clásicos, modernos y demás. Así que para mí ha sido un gran lanzamiento, aún sigo jugando. También tenemos juegos como por ejemplo The Last of Us Parte 1, ¿vale? Una remasterización, remake, depende quién lo diga, que me parece que ha estado también muy bien. Y tenemos juegos que, por ejemplo, como The Last of Us 2 o el primer God of War, que si los ponemos en nuestra PlayStation 5, de manera gratuita se actualizan a 4K o a 60 FPS, dependiendo la mejora, de manera gratuita. No en todos pasa, de estas cosas hablaremos un poco más tarde en el vídeo, quédate hasta el final, pero yo puedo decir que PlayStation 5 ya tiene un catálogo bastante interesante. Tiene Recore, tiene Sackboy, tiene Spider-Man Miles Morales, tiene Demon's Souls, tiene Horizon Forbidden West, tiene God of War Ragnarok, tiene Gran Turismo 7, tiene Sifu, tiene Kena, va a tener Final Fantasy XVI, va a tener este año Spider-Man 2. Hay un montón de juegos que ya podemos decir que son de nueva generación, aunque realmente son intergeneracionales, pero que ya vale la pena, que te compres una PlayStation 5. Y es cierto que los juegos son caros, que como digo, hablaremos más tarde de este tema, pero ya se pueden empezar a encontrar de segunda mano, porque Sony ha hecho un truco y es vender sus consolas en packs. Y eso ocurre que mucha gente compre la consola, pero no quiera los juegos, y puedas encontrar juegos como The Last of Us, juegos como Gran Turismo, que son juegos que han incluido en los packs, los podéis encontrar en el mercado de segunda mano a mitad de precio. Porque hay tanta competencia, porque todo el mundo está vendiendo los juegos de los packs, que hay tanta competencia que los precios están bajando un montón. Y juegos como Gran Turismo lo podéis encontrar por 30 euros, o incluso menos si apretáis. Podéis venderlo por 25, abierto o incluso precintado. Con lo cual, el catálogo de juegos que tiene PlayStation 5 a día de hoy creo que ya es suficiente para que te compres la consola y además puedes encontrar ciertas novedades a muy buen precio. Ahora vamos con el modelo de suscripción. Hemos hablado de la consola, hemos hablado del mando, hemos hablado un poquito del catálogo y ahora vamos a hablar del modelo de suscripción. Un punto que antes no teníamos en cuenta en el resto de generaciones, pero ahora hay que tenerlo muy en cuenta. En PlayStation 5 tenemos tres modelos de suscripción. Tenemos el PlayStation Essential, tenemos el PlayStation Extra y el PlayStation Premium. La Essential viene a ser el plus de toda la vida. Ya sabéis, tenéis acceso al online, tenéis acceso al guardado en la nube y aparte cada mes os regalan algunos títulos de PlayStation 5 / PlayStation 4. Ya que yo sepa, no se están regalando ni de PlayStation Vita ni de PlayStation VR. Ahora mismo es 4 y 5. Los títulos no son de mayor relevancia, no suelen haber pelotazos incluidos en el PlayStation Essential, pero de vez en cuando viene alguno. Ya sabéis, son títulos que están en vuestra biblioteca y que podéis hacer uso de ellos hasta que dejéis de pagar la suscripción, que son 60 euros al año. Luego tenemos PlayStation Extra. Esta es la que yo recomendaría. PlayStation Extra te ofrece un amplio catálogo de juegos, no sé si hay más de 200 o más de 300, en el cual se incluyen algunos de los grandes exclusivos de PlayStation, como por ejemplo el
el del Samurai, el Ghost of Tsushima, el Recore, el Spider-Man Miles Morales, el Demon's Souls, Days Gone y Uncharted, y luego un montonazo de juegos que son de otras compañías, pues como los Final Fantasy, e incluso el 7 Remake también está. Hay un montón, tenéis un vídeo en el canal dedicado donde os explico el contenido que hay en PlayStation Extra. Y en este caso el precio son 100 euros al año. Y luego tenemos el Premium. El Premium incluye todo lo anterior, tenemos lo mismo que en el Essential y lo mismo que en el Extra, pero además nos dejan probar unas cuantas horas algunos juegos de novedad y nos dejan jugar juegos de pasadas generaciones, juegos de PlayStation 3, juegos de PlayStation 2... El único problema que yo veo aquí es que es mediante streaming. Podéis jugar a juegos de PlayStation 3 mediante streaming. Con lo cual a mí es que eso me da mucha bajona. Yo sinceramente, si fueran juegos descargables retrocompatibles con PlayStation 5, probablemente lo pagaba y guardaba mi PlayStation 3, la guardaba en el armario, la tenía ahí para coleccionar y ya jugaba todo en PlayStation 5. Pero es que no es el caso. Va mediante streaming. Y a no ser de que tengas una muy buena conexión, bueno, pues el streaming todavía da fallos. A veces la imagen se pixela o hay algún problema, al menos en mi caso, con lo cual para mí todavía no vale la pena pagar ese plus. Ah, y se me olvidaba, en el caso del PlayStation Premium son 120 euros al año. Obviamente podéis encontrar ofertas, ya sea en Eneva, ya sea en Instant Gaming, ya sea en CD Case, ya sea en vuestro supermercado del barrio, lo que sea. Estos son los precios oficiales sin ningún tipo de descuento. Más caros os están estafando, así que seguro que los podéis encontrar más baratos. Habiendo hablado un poco sobre el diseño y la funcionalidad de la consola, sobre el mando, sobre el catálogo y sobre las suscripciones, de lo único que puedo hablar ahora es de qué me parece a mí, qué opino de PlayStation 5 y de cómo ha ido la generación. Y yo pienso que PlayStation 5 vale muchísimo la pena, que es una gran consola que os va a dar un montón de horas de entretenimiento, que tenéis grandes títulos y su mayor fuerte son sus exclusivos, que en algunos casos son imprescindibles si os gustan ese tipo de juegos, y solo puedo deciros que PlayStation 5 vale muchísimo la pena. También entiendo perfectamente que haya mucha gente que diga a mí no me vale la pena dar el paso a PlayStation 5 porque ya tengo PlayStation 4 y God of War Ragnarok, Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West tienen versión PlayStation 4 y lo entiendo y me parece lícito y de inteligencia, pero ya sabéis, esto es un hobby, nos gusta, a muchos nos apasiona y si podemos, si nos lo podemos permitir, nos gusta tener la mayor calidad posible y desde luego Horizon Forbidden West se disfruta mucho más en PlayStation 5 que en PlayStation 4, eso es evidente. Tenemos mayor resolución, tenemos mayor tasa de fotogramas, tenemos mejores texturas, tenemos mejores sensaciones con el DualSense. En este caso, en este vídeo que os hablo, si vale la pena PlayStation 5 en 2023, nos referimos justamente a eso. Así, nosotros, que somos entusiastas, y si estás aquí es probablemente porque te gustan mucho los videojuegos. A ti que te gustan tanto, ¿te vale la pena? Por supuesto que sí, pero respeto a quien, de momento, siga tirando con PlayStation 4. Y ahora vamos al punto negativo, a la crítica, a lo que considero que está haciendo peor Sony, a lo que me gusta a mí menos de PlayStation 5 y al único motivo por el cual te diría que no te la compraras. La parte más negativa de PlayStation 5. Es básicamente los precios. PlayStation 5 es una consola cara. Es una consola para gente que tenga dinero o que esté dispuesta a gastarse el dinero en PlayStation y en Sony. PlayStation 5 es la consola más cara de todas las que tenemos actualmente. Cuesta 550 euros solamente la consola y el mando, pero es absolutamente imposible que la compréis en ese estado. Os va a tocar pagar un pack de mínimo 699 euros con algunos juegos que probablemente no queráis y que a la hora de revenderlos, como decía antes, os vais a encontrar con una competencia atroz, con lo cual vais a perder dinero. Tiene el servicio de suscripción más caro. PlayStation Extra y PlayStation Premium son el servicio más caro de suscripción por encima del precio de Game Pass y sobre todo del Nintendo Switch Online, y ofrece un catálogo y unas posibilidades peores a las que ofrece la competencia, que en este caso es Game Pass. Los juegos también son los más caros del mercado, saliendo a 80 euros cada uno de ellos. Podéis encontrar rebajas, ya sabéis, pero en definitiva PlayStation
es muy cara. Ahora mismo salen los cascos de realidad virtual y cuestan 600 euros. Cuestan más que la consola. Entonces, lo que yo os puedo decir es que PlayStation 5 es una gran consola, tiene grandes juegos, tiene un mando muy innovador, tiene una suscripción decente, tiene muchas cosas buenas, pero es muy cara. Desde mi punto de vista, si queréis comprar PlayStation 5, tenéis que tener bastante dinero. Tenéis que ahorrar o tenéis que hacer lo que tengáis que hacer para poder tenerla. No solo para tener la consola, sino para comprar sus videojuegos, sino para suscribirte a su modelo de suscripción. Es una consola cara de mantener. Yo considero que PlayStation 5, si es la única consola que tienes, te va a tocar pam, desembolsar si quieres mantener un ritmo de juego constante, de que seas un buen jugador. Yo en mi caso, por ejemplo, tengo PlayStation 5, pero prácticamente solo la uso para jugar sus exclusivos. Puedo jugar 2, 3, 4 juegos al año y ya, hasta ahí llego. El resto de juegos los juego en PC o los juego en otras plataformas más baratas. Pero aún así considero que PlayStation 5 en pleno 2023 ya sí vale la pena. Van a salir muchos juegos interesantes que ya están anunciados. Ya han salido juegos muy interesantes que han valido mucho la pena, que han tenido muy buenas notas, que han sido muy bien valorados por la crítica, por los usuarios. Vais a disfrutar muchísimo de una PlayStation 5. Eso sí, como os he dicho, la cartera bien llena. Si has llegado hasta aquí, deja tu like, tu comentario, toca la campanita. Que me han advertido algunas personas que si no tocas la campanita no te va a avisar si subo o no vídeo. Y si te interesa saberlo, activa la campanita, dale like, pon un comentario diciendo si a ti te vale la pena PlayStation 5 en 2023, si tienes pensado comprártela, si ya la tienes, si por el contrario no te gusta nada y tienes una Xbox, tienes un PC, tienes una Switch y la puedes criticar con respeto abajo en los comentarios. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta luego, jugones, adiós.